Y esta mañana yo quisiera hablarle acerca de un tema que tiene que ver con el llamamiento que Dios nos da. Y este tema yo le he puesto por nombre llamados por Dios. Así que ahí está, mire, llamados por Dios. Yo no sé si usted camine en esta verdad. Yo no sé si usted esté en su mente y en su corazón convencido de que si usted está aquí buscando la presencia de Dios es porque un día el Señor, así como a los discípulos, lo vio debajo de la higuera y lo llamó. ¿De acuerdo? Un día pasó así. De hecho, Juan capítulo 17, verso 16 dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Así que Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, un día lo llamó a usted y a mí. Él tuvo misericordia de usted y de mí y nos llamó. Y mire, lo impresionante de este asunto es que aún en medio de la oscuridad, como algunos de nosotros andábamos, ahí, hasta ese lugar, Dios extendió su mano de poder y ahí nos sacó, de ahí nos llamó, ahí nos fue a encontrar. ¿De acuerdo? Yo no sé si a usted le pasó, pero lo mismo que le pasó a Pablo me pasó a mí. Yo andaba en un camino con una dirección y un día tuve un encuentro con Jesús y Jesús en su infinito amor me llamó a su reino admirable. Así que usted y yo somos llamados por Dios. Ninguno de los que estamos reunidos dentro de una congregación, dentro de una iglesia, dentro de un templo, somos entes apartes. Todos hemos sido escogidos por Dios. Y le tengo otra noticia. La Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Así que hoy ya tenemos una cara distinta, familia. Ya tenemos una apariencia distinta. Pero la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado, ahí el Señor nos escogió. Así que las iglesias están llenas, como yo digo, de joyitas. ¿Sabe? Las iglesias están llenas de joyitas, puras finísimas personas, porque dice la Escritura que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios, nos llamó Dios. Y hoy gozamos y tenemos gozo y plenitud en nuestras vidas y en nuestros corazones gracias a la obra transformadora que el Espíritu Santo ha hecho en su vida y ha hecho en mi vida. Amén. Y esto es un motivo de suficiente alegría para que usted y yo podamos acercarnos al trono de gracia agradecidos con Dios, porque un día Él nos llamó. Y mire, yo quiero que vayamos a la Escritura en el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos donde vamos a hablar acerca de este llamamiento y además los beneficios que este llamamiento tiene para su vida y para mi vida. Amén. Yo quiero que vaya al libro de Efesios capítulo 4. Yo voy a usar esta mañana la versión Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene esta traducción, puede usarla, y si no, acompáñeme con alguna otra traducción que usted tenga para que usted y yo podamos ir comparando lo que le dice la Escritura. Yo traigo aquí en la pantalla las citas, traigo también los textos bíblicos con esta traducción, Nueva Traducción Viviente, y si usted tiene en casa, tiene otra traducción y la puede ir comparando, es bueno porque nos vamos edificando los unos a los otros. Y como otras veces se lo he dicho, por favor ayúdenos a hacer una reunión interactiva para que juntos podamos tener este tiempo en la presencia de Dios. Así que vaya conmigo, por favor, al libro de Efesios, a la carta de Efesios, en su capítulo 4, vamos a leer del 1 en adelante. Y en el capítulo 4, verso 1 de Efesios dice lo siguiente: por lo tanto, Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso y dice: por lo tanto, yo, ¿quién yo? Pablo, prisionero por servir al Señor. Miren la expresión que usa en esta traducción: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, coma, y asegura, porque en verdad han sido llamados. ¿Qué le parece si hacemos una oración para este tiempo y luego vayamos a la palabra? Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo en el que nos permites escudriñar tu palabra.
Permítenos, Señor, que juntos podamos sumergirnos, Señor, en tu palabra, en tu presencia, y que juntos podamos ser edificados, Dios, y que esta palabra, Señor, cause un fruto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que podamos salir de este lugar entendiendo, Señor, que eres tú quien nos ha llamado con un plan, con un propósito, y lo que tú esperas es que podamos entregarte, dice la palabra, las coronas cuando lleguemos a tu presencia, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Lo primero que vemos aquí en esta palabra, y yo le puse ahí como encabezado, dice que Dios espera que usted y yo llevemos una vida, ¿qué? Una vida digna. Una vida digna. Amén. Y podríamos entrar en muchas definiciones de lo que significa la dignidad. Podríamos armar todo un tema con respecto al asunto de la dignidad. Pero lo importante no es la definición, sino lo importante es lo que Dios espera de usted y de mí cuando dice la Escritura que Él nos ha llamado. Amén. Y dice que lo que espera, según lo que estamos leyendo en el libro de Efesios capítulo 4 verso 1, es que llevemos una vida digna. Y dice, del llamado que hemos recibido de Dios. Es decir, una vida acorde, una vida alineada, una vida merecedora, recompensadora del llamado que hemos recibido usted y yo, nada más y nada menos que de parte de Dios. No dice que se haga el digno, como algunos tienen por costumbre. Dice que debemos tener una vida o llevar una vida digna del llamado, acorde. Amén. Acorde al llamado que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Y luego Pablo asegura, porque en verdad han sido llamados. Yo no sé si usted en algún momento de la vida se ha preguntado esto, pero le tengo una noticia según lo que dice la palabra. Usted y yo hemos recibido un llamamiento de parte de nuestro Dios. Él lo llamó a usted y a mí. Igualmente que llamó a Pablo, a usted y a mí también nos llamó. Igualmente que llamó a Pedro, igualmente que llamó a Mateo, a Juan, a Lucas, a Jacobo, a todos los discípulos, igualmente a usted y a mí, Él nos ha llamado. Y evidentemente ha usado personas, y gloria a Dios por esas personas. ¿De acuerdo? Gloria a Dios por esas personas que un día hicieron su uno a uno, familia. ¿Y qué cree? El fruto de su uno a uno es usted y soy yo. El fruto de ese trabajo, de esa dedicación, de esas horas que invirtieron orando, intercediendo, pero también yendo a visitarle, yendo a insistirle, que le confesara con su boca y que le creyera en su corazón, es usted. Evidentemente Dios usa a las personas, pero ese llamado lo ha recibido nada más y nada menos que de nuestro Señor. Y por lo tanto, dice Pablo, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido. Y si nos estacionáramos ahí, familia, en ese versículo, hay muchas cosas de qué hablar. Porque muchas veces nuestra vida, muchas veces, aún siendo creyentes, aún siendo maduros, aún siendo gente entendida de los tiempos, gracias. Muchas veces nuestra vida no es lo suficientemente digna del llamado que hemos recibido. Y no, insisto, no es a mí quien me toca juzgar esa situación, es al Señor quien le toca juzgar esa situación, pero debemos estar conscientes que lo que Dios espera de ustedes y de mí es que llevemos una vida digna del llamado de quien nos lo hizo. Amén. Amén. Entonces, mire ahora, vea. Siguiente versículo, por favor. Y empieza a describir cuáles son algunas cosas que Dios espera. Número 1, tolérense las faltas.
Y miren lo que dice Efesios capítulo 4, verso 2. Sean siempre, ¿qué? Humildes. Hemos hablado en otras ocasiones que la palabra humildad tiene que ver con reconocer sus errores y mis errores, ¿no? La palabra humildad no tiene que ver con un asunto de, pues pase usted a su humilde casa. No tiene que ver con eso, familia. Tiene que ver con reconocimiento de nuestros errores. Entonces, Pablo escribe y dice, una vida digna de acuerdo al llamado de Dios tiene que ver con humildad. Es decir, con reconocer sus errores y mis errores. Número 2, sean amables, ¿no? Porque a veces reconocemos nuestros errores, pero lo hacemos de manera altiva. Bueno, sí, la regué y ahora qué, ¿no? Bueno, sí, tienes razón, pero ¿y qué? A ver, ¿quién no se equivoca? No, y lo que dice la Escritura es que no nada más reconozcas tus errores, sino que además tienes que ser amable. Amén. Una persona afable, una persona tratable, familia. ¿Le ha pasado alguna vez que de repente la actitud no amable de un familiar lo hace alejarse de él? Sí, muchas veces. Es más, yo no sé si usted y yo hemos caído en algún momento en una actitud no amable y eso haga que las personas que nos rodean, aun cuando somos cristianos, aun cuando tenemos un llamado, aun cuando tenemos un llamamiento y un don, las personas se alejen de nosotros. Porque le tengo una noticia: lo que no honras se aleja de ti. Tarde o temprano se alejará de ti. Amén. Tarde o temprano. Por eso la Biblia dice que no entristezcamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona digna de honor. Y cuando tú y yo lo entristecemos, entonces, cuando lo deshonramos, entonces se entristece. Pero bueno, ese no es el tema. Ahora vea lo que dice: sean humildes y sean amables. Luego, ¿qué más dice? Sean pacientes los unos con los otros y tolérense las faltas por amor. Miren nada más entonces este llamamiento que Dios nos ha dado y lo que Dios espera. Número 1, humildad. 2, amabilidad. 3, paciencia. Paciencia, familia. Y mire que todos necesitamos de paciencia, porque muchas veces queremos que las personas que nos rodean, que están a nuestro alrededor, den este paso, tomen esta decisión de seguir a Cristo de una vez por todas. Y estamos esperando eso y perdemos la paciencia y nos olvidamos que también a usted y a mí, en algún momento de nuestra vida, también hubo alguien que fue paciente con nosotros, que estuvo esperando que usted y yo por fin abriéramos los ojos, que la venda fuera quitada de nuestras vistas y entonces pudiéramos caminar detrás del Evangelio. Y la Biblia dice, Pablo nos exhorta y nos anima a que no nada más seamos humildes y amables, sino que además también seamos pacientes los unos con los otros. Es que me desespera, pastor. ¿Y no será que usted también tenga la capacidad de desesperar a alguien más? Es que no sé qué hacer con él, pastor. ¿No será que también nosotros en algún momento tengamos a alguien a quien desesperar? Yo no sé si sea un compañero de trabajo, yo no sé si sea su jefe, yo no sé si sea su cónyuge, yo no sé si sean sus propios hijos, pero la Biblia dice que debemos ser pacientes los unos con los otros, tolerándonos, ¿qué? Las faltas. Mire, es interesante saber cómo Pablo asume, inspirado por Dios, asume la idea de que usted y yo nos vamos a equivocar, familia. De que usted y yo vamos a tener fallas. Y dice en la Escritura que debemos tolerar. Ahora, déjeme aclarar, no dice solapar, no dice solapar, dice tolerar. Porque hay dos cosas diferentes. Una cosa es solapar y otra cosa es tolerar. Amén. Amén. Y déjeme ponerle un ejemplo. En este sentido, un sinónimo sería respaldo y aprobación. Y en ese sentido, déjeme poner un ejemplo. Si alguno de mis hijos viniera
a decirme que embarazó a una compañera de su escuela. Yo, como papá, no estaría de acuerdo. ¿De acuerdo? No estaría dispuesto a solapar esa situación. Porque primero es hijo de Dios, segundo conoce la palabra, tercero no es el tiempo, y le puedo hacer una lista interminable. Pero como papá estoy llamado a respaldar la situación en el que él se ha metido. Amén. Y la Biblia dice que debemos tolerarnos las faltas por amor, que es diferente tolerar que solapar. Amén. Amén. Entonces, esto es lo que espera el Señor, una vida según el llamamiento, una vida digna según el llamado que hemos recibido, tolerándose las faltas. Y yo no sé si usted esta mañana tenga que ir a ese lugar a tolerar una falta por amor a nuestro Dios. Porque sabe, nos equivocamos, familia. La siguiente, por favor. Mire qué más dice. Ahora, me gusta este versículo porque dice que hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Aquí Pablo está dando un espacio, cuando ocupa la palabra hagan todo lo posible, está dando un espacio de considerando que habrá un momento en que hay cosas que pues ni modo se salen de las manos, que no podemos ofrecer una solución por más cristianos que seamos, familia. Y por eso escribe diciendo, hagan todo lo posible por mantenerse unidos, y dice, en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Porque, ¿qué cree? Entre veterinarios, ustedes saben, algunos de ustedes saben que yo soy veterinario de formación, no de deformación, de formación académica. ¿Sí? Entre veterinarios hay un dicho que dice que el peor enemigo de un veterinario es otro veterinario. Yo espero que ese dicho solamente se quede ahí, pero yo no sé si usted conoce a algún creyente, hermano en la fe, o alguna congregación donde pudiera encajar este dicho, que el peor enemigo de una congregación es otra congregación, porque perdóname lo que le voy a decir, perdemos tiempo en esas cosas, familia. Dejamos de poner la mirada en el cielo para poner la mirada en las cosas que nos rodean. Y lo que dice la Escritura es que en la medida de lo posible debemos mantenernos en el mismo espíritu y enlazados mediante la paz. Así que yo le invito, familia, a que usted y yo mantengamos coinonía a través del vínculo de la paz, que es la que Dios nos da a usted y a mí, y que le tengo otra noticia, esa misma paz es la que reparte a todos los que invocan su nombre. Amén. Así que, lo he dicho otras veces, no somos la última Coca-Cola del desierto, familia. Tenemos que entender que somos parte de un cuerpo glorioso de nuestro Señor, y que cada uno, según el llamado y esta parte del cuerpo en la que formamos, tenemos una función específica que cumplir. Y está bien, si debe haber hermanitos hígado, gloria a Dios por ellos. Si debe haber hermanitos leucocitos, de esos que les gusta andar circulando por todo el cuerpo de Cristo, gloria a Dios por ellos. Amén. Si debe haber hermanitos corazón que se les rompe, son corazón de pollo, gloria a Dios. O quizás debe haber algún hermanito que sea parte del cerebro, que sea una persona pensante todo el tiempo, gloria a Dios. Así que permita que podamos mantenernos unidos en el Espíritu, enlazados mediante la paz. Ahora, ¿por qué dice esto Pablo? Porque asegura en el verso siguiente, verso 4, por favor. Porque hay un solo cuerpo. Y no nada más un solo cuerpo, sino también es un solo espíritu. Y otra vez, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Porque la iglesia que no predique resurrección y salvación a través de Jesucristo, pues es anatema, ¿no? Pero si hay un lugar
donde se predica la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y a usted y yo como herederos de esa promesa, entonces gloria a Dios. Pero mire, ¿por qué? Porque Pablo está resumiendo el mensaje de salvación diciendo: hay un solo cuerpo, refiriéndose al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hay un solo espíritu, y dice: tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza. Amén. Dicen que hay iglesias que para que pertenezcas tienes que tener cierta membresía en ese lugar, ¿de acuerdo? Y yo lo que veo en la Escritura es que es un solo cuerpo y un mismo espíritu, tal como usted y yo fuimos llamados a la misma esperanza de resurrección a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 4 versos 5 y 6, por favor. Entonces, si hay un mismo cuerpo, hay un solo cuerpo y un mismo espíritu y un solo espíritu, también por supuesto, dice Pablo, hay un solo Señor. ¿Hay un qué? Un solo Señor. Y este solo Señor adquirimos entrada a Él a través de una sola fe y por supuesto un solo bautismo. Un solo Dios, que además dice la Escritura es Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Y me gusta esta última frase porque dice que vive este solo Dios, esta sola fe, este solo bautismo, este solo Señor. Dice la Escritura que vive por medio de todos. Así que aquí es donde usted y yo nos hacemos parte importante y nos hacemos necesarios para el cuerpo de Cristo. Amén. Hemos dicho hace un momento que no somos la última Coca-Cola en el desierto, pero la Biblia dice que somos necesarios porque a través de todos los que hemos sido llamados, otra vez, todos los que hemos sido llamados, el Señor vive a través de todos. Amén. Todos somos importantes, todos somos necesarios, todos hemos sido pagados, óigame lo que le voy a decir, todos hemos sido pagados y comprados a un precio muy alto, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amén. Así que si ese es el precio que usted y yo tenemos, es necesario entender que hemos sido llamados por Él a través de Jesucristo y que es necesario llevar una vida digna de acuerdo a ese llamado que Dios nos ha dado. Amén. Porque como hemos empezado esta mañana, Jesús mismo asegura y diciendo que muchos se apartarán de Él. Las presiones de la vida, las noticias, las presiones de la sociedad, el amor enfriándose unos con otros, dice la Escritura que se apartarían de Él. Pero lo que Dios espera de usted y de mí es que usted y yo caminemos una vida digna de acuerdo al llamado que hemos recibido por nuestro Señor. Le tengo una noticia, familia. No lo llamó una denominación, no lo llamó un hombre, no lo llamó un nombramiento, lo llamó Dios a través del sacrificio de Jesús. Y por eso, y solamente por eso se hace necesario llevar una vida digna de acuerdo al que nos llamó. Amén. Entonces Pablo resume diciendo: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, que además es Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Amén. Ahora vea, ¿cuáles son los beneficios de este llamamiento que Dios nos ha dado a usted y a mí? Adelante, por favor. Número 1, todos tenemos un don. Dígale a su vecino: tienes un don. Dígaselo: tienes un don. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4 versos 7 y 8: no obstante, la palabra no obstante me gusta porque tiene que ver con, además de esto, con todo y lo que ya vimos, como un regalo adicional a lo que es una realidad. No obstante a todo lo que ya vimos, dice Él. ¿Quién es Él?
Dios, nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial. Otra vez, mediante la benevolencia, mediante la gracia, mediante la generosidad de Jesucristo nuestro Señor. Qué tremendo, familia. No nada más nos ha llamado a cada uno de nosotros, no nada más nos ha dado una identidad, sino que además, mientras no estemos en su presencia, nos ha equipado, dice la Escritura, con dones. Nos ha equipado con un don, con un regalo, mediante la generosidad de Cristo. Qué tremendo. Yo no sé si usted alguna vez ha regalado algo, ha dado un regalo, pero usted y yo hemos dado un regalo de acuerdo a nuestra generosidad y a veces de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero si la Escritura dice que hemos recibido un regalo de parte de Cristo, que todo lo puede, que todo lo ve y que todo lo tiene, imagínese con la generosidad que a usted y a mí nos ha entregado estos dones, familia. Estos dones. Amén. Y aquí en la imagen que yo puse hay algunos, ojalá que lo pueda ver, pero aquí hay algunos dones que usted puede revisar en la primera carta a los Corintios, capítulo 24, versos 12, si no estoy mal. Dice la Escritura que hay diferentes dones y no es que sean los únicos, solamente quiero hablar acerca de los dones espirituales para que usted vaya ejercitando este don, que dice la Escritura que todos hemos recibido, ¿de acuerdo? Y probablemente usted esté llamado para tener palabras de sabiduría, o el don de fe, o el don de palabra de ciencia, o el don de sanidad, o el don de milagros, quizás el de profecía, discernimiento de espíritus, el don de lenguas o el don de interpretar las lenguas. Amén. Y yo he escuchado también hermanos que hablan acerca de que esos dones espirituales son para la iglesia antigua, pero la Biblia dice que si hemos sido llamados, hemos recibido un don. Y yo lo que veo es que hasta el día de hoy Dios día con día sigue llamando personas a formar parte de su ejército celestial. Amén. Hasta que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Así que cada hombre que ha sido llamado, cada mujer que ha sido llamado, cada niño, cada niña, cada persona que ha sido llamado a formar parte del cuerpo de Cristo ha de recibir uno o varios dones, familia. Y nuestra tarea, su tarea y la mía es desarrollar estos dones para cumplir el propósito por el cual hemos sido, usted y yo, llamados a su reino admirable. Amén. Amén. Así que le animo, familia, le animo a que usted active esos dones. No que lo reciba, porque entiéndame, ya lo recibió cuando fue llamado. Hoy le animo a que lo active. Si usted está diciendo, bueno, ¿qué hago? Es que yo siento una carga de ir a un hospital y con todo y el coronavirus orar por los enfermos porque fuego de mí sale de mis manos y quiero orar. Hágalo. Levántese en fe y active y ponga por obra estos dones que usted y yo hemos recibido cuando fuimos llamados a formar parte del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Así que, mire, ahora, déjeme ir cerrando, por favor. Ya que hemos recibido dones y que formamos parte de un solo cuerpo, porque lo acabamos de leer en los versículos anteriores, Dios, mientras no ha regresado a la tierra por segunda ocasión, ha habilitado un cuerpo, una estructura en la que estos dones, estos hombres y mujeres que son llamados por Él, puedan operar. ¿Se imagina una empresa sin una estructura? No sería empresa, ¿verdad? La empresa más pequeñita, la que usted me diga, debe tener una estructura. Debe haber un organigrama, déjeme usar esta palabra, por favor, en donde este organigrama sale encargado, y ahorita lo vamos a ver, de llevar a buena operación esa tarea que Dios nos ha encargado.
y por cierto, por lo cual ha habilitado a las personas a las cuales ha llamado a formar parte de esta gran familia de la fe. Amén. Así que en el verso 11 de ahí mismo, Efesios capítulo 4 dice: ahora bien, Cristo, otra vez, si Cristo nos ha habilitado a usted y a mí con dones, también dice que Cristo nos dio los siguientes dones o los siguientes ministerios, dicen otras escrituras, en otras traducciones. ¿A quién? A la iglesia, ¿de acuerdo? A esta estructura que Jesús dejó establecida, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y como usted lo sabe, estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Dones estructurales, familia. Hemos visto en la diapositiva anterior dones espirituales con los que hemos sido habilitados para desarrollar el ministerio, para desarrollar el caminar del cuerpo de Cristo. Pero estos dones espirituales requieren de una estructura en la que podamos caminar en buenos términos para evitar caer en blasfemias, ¿no? Y entonces dice la Escritura que Jesucristo, quien además de llamarlo, también le dio a usted un don, a la iglesia, para dar una estructura también ha entregado ministerios. Si usted los conoce: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pastor, ¿quién es más importante, el uno o el otro? Dígame, ¿cuál de sus dedos de su mano es más importante? ¿Cuál estaría usted dispuesto a sacrificar? Es más, en las empresas creo que tienen un precio, ¿no? Cuando tienes un accidente, si es el pulgar tiene un precio, si es el índice tiene otro precio y demás. Pero eso es en las empresas. Pero en la funcionalidad, familia, todos son igual de importantes, todos tienen el mismo peso, porque Dios es quien los ha establecido. Ahora, ¿cuál es la función de estos ministerios? ¿Cuál es la función de estos dones? ¿Cuál es la función de esta estructura que Dios ha dejado para que el cuerpo de Cristo opere de manera correcta? La siguiente, por favor. Ahí está. ¿Quiénes estos? Estos dones, estos ministerios, tienen la responsabilidad, miren lo que dice ahí, de preparar o de capacitar, ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Mire, familia, déjeme hacer un paréntesis. Si usted no cree que Dios le ha dado un don por el cual usted puede ejercer el llamado dignamente que Dios le ha dado, la gente que está allá afuera, que es inconversa, menos cree que en la iglesia de Cristo hay apóstoles, profetas, evangelistas. Por eso la gente se burla, por eso la gente lo señala, ¿ve? Porque si no podemos aceptar la idea de que Dios, primero, que Dios nos ha llamado, dos, que Él espera que vivamos una vida digna, y número tres, que tenemos dones que Él nos ha entregado, mucho menos podríamos aceptar, las personas que están allá afuera inconversas podrían aceptar la idea de que Dios dentro de su cuerpo ha establecido una estructura que tiene una responsabilidad. ¿Cuál es? Preparar al pueblo de Dios para, fíjese bien lo que dice ahí, para que lleve a cabo la obra de Dios, lo que a usted y a mí Él nos ha encargado. Y no nada más eso, sino que además edifique la iglesia, sino que además fortalezca. Edificar tiene que ver con fortalecer, con robustecer, con hacer algo fuerte, algo sólido. Amén. Y es aquí donde los ministerios independientes no tienen un espacio, familia, o no se quieren dar un espacio, o no quieren encajar en esto, asumiendo o pensando que ellos y Dios, cuando yo veo en la Escritura todo lo contrario, porque dice que
esta estructura que Dios ha establecido tiene la responsabilidad de, número uno, preparar al cuerpo de Dios, preparar al pueblo. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra que Él mismo espera de usted y de mí. Y no nada más eso, sino que además fortalezca, edifique, robustezca a la misma iglesia. Y yo no sé si usted conozca a Ministerios Independientes en Jesucristo, AC, de CB, de RL, de no sé qué. Yo no sé. Pero estamos llamados como un esqueleto a fusionarnos a través de los tendones, de los músculos, de las coyunturas, dice la Escritura. Amén. Así que esta es la responsabilidad de la estructura que Dios ha planteado. ¿Hasta cuándo? Pregúntese usted, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo termina esta responsabilidad? El verso siguiente lo dice. Este proceso continúa hasta que usted y yo, la siguiente por favor, hasta que usted y yo seamos ¿qué? Maduros. Hasta que usted y yo seamos maduros. Pastor, ¿eso quiere decir que hay personas que son inmaduras como la fruta? Sí. ¿Alguna vez ha intentado comerse un aguacate inmaduro? Híjole, no nomás está duro y sirve para descalabrar a una persona, sino que además si usted se atreve a comérselo, seguramente le va a hacer daño. Así que si usted se anima a que su consejero sea una persona inmadura, seguramente le va a dar un cólico. ¿De acuerdo? Y por eso Dios ha establecido esta estructura, para que usted y yo alcancemos una madurez. Dice esta Escritura, este proceso, verso 13, este proceso continuará hasta que todos, diga conmigo, todos alcancemos tal unidad en nuestra fe, que podamos homologar y entender lo que Pablo escribe versículos antes diciendo: hay un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una misma fe. Usted y yo estamos en esta carrera metidos. El cuerpo de Cristo está metido en esta carrera. Y el deseo de parte de Dios y toda esta estructura que Él ha permitido es para que usted y yo alcancemos la unidad de nuestra fe. Que todo mundo piense lo mismo, crea lo mismo y camine sobre la misma convicción. Y no es comunismo, es unidad en el Creador y Consumador de todas las cosas. Y no nada más que tengamos la misma unidad de la fe, sino además el mismo conocimiento ¿de quién? Del Hijo de Dios. Y entonces nos convirtamos en personas, dice la palabra, maduras. Dice, y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, fíjese lo que dice ahí, hasta que lleguemos, fíjese bien, hasta que lleguemos, hasta que lleguemos está hablando y considerando una distancia, un camino que recorrer, hasta que lleguemos, es decir, una distancia que recorrer, hasta que lleguemos a la plena y completa medida ¿de quién? Nada más y nada menos de quien nos llamó, familia. Nada más y nada menos del mismo quien nos llamó. Cuando esto suceda, déjeme terminar, por favor, la última. Cuando esto suceda, entonces ya no seremos niños, que es un sinónimo de inmadurez. Entonces ya no seremos niños. Y habrá algunos beneficios más. Número 1 dice ahí, ya no seremos inmaduros como los niños. Número 2, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Y número 3, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. ¿Qué le parece, familia? ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? Número 1,
ya no seremos inmaduros, seremos personas ¿qué? Maduras. Número 2, no seremos arrastrados de un lado a otro, de aquí para allá, tantito sí, tantito no, tantito quiero, tantito no quiero, tantito me comprometo, tantito no me comprometo, tantito voy, tantito no voy, tantito, ¿me explico? No seremos arrastrados, ni mucho menos empujados, dice, por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Yo he conocido personas que batallan, yo mismo fui uno de ellos, batallé mucho tiempo con el tema de ofrendar y diezmar a Dios. Y el día que escuchas una enseñanza, una doctrina, una corriente que te convence un poco tu teoría, te vas con ellos, ¿no? Sí. Por eso hay iglesias homosexuales, familia. Porque un día esta ideología alguien se las acentuó y dijo amén, y corrió tras de esa corriente. Amén. Porque dice la Escritura que somos inmaduros por causa, número 1, de no llevar una vida digna, según el llamamiento. Número 2, por no ejercer los dones que hemos recibido. Número 3, por no aceptar que Dios ha establecido una estructura para el cuerpo de Cristo, a través, que tiene una responsabilidad, preparar al pueblo de Dios. Amén. Pero dice que cuando usted y yo pasamos este proceso hasta alcanzar cierta estatura, entonces ya no seremos inmaduros, no podremos ser arrastrados fácilmente y mucho menos nos dejaremos llevar por otras personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles, tan específicas, tan maravillosas que podamos pensar que son una verdad. Porque la única verdad, familia, está en la palabra de Dios, a través de la Escritura. Y la única manera de conocer esta verdad es conociendo al Hijo. Y la única manera de conocer al Hijo es a través de escudriñar las Escrituras. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti. ¿Se acuerda de eso? Así que le invito, familia, a que usted y yo podamos llevar una vida digna según el llamamiento que hemos recibido. Si usted es creyente, si usted es hijo de Dios, si usted ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, está llamado a llevar una vida digna según quien lo ha llamado. Amén. Así que, si usted y yo entendemos esto, entonces el término de si nos congregamos físicamente o no pasa a segundo plano, familia. Porque usted entiende ahí en su casa quién lo llamó y a quién usted se rinde. Amén. Así que le animo, familia, le animo a que usted y yo podamos caminar una vida digna del llamado.